son los mitos y realidades que hay en torno a las pues, consecuencias del COVID, ¿no? De repente decimos, pues se me olvidaron las cosas y decimos, ah, es producto del COVID, ¿no? O lo que yo decía, por ejemplo, que yo ya no puedo correr como antes corría, no en el sentido de correr por los hijos y correr, no, sino correr, correr, ¿no? Y después del COVID, digo, me ha dado 4 veces COVID, ya no puedo correr, doctor Víctor, ¿no? Entonces Ok, decimos, ¿qué tanto es real por esto? Y bueno, y sé que después vamos a abundar sobre un tema que nos importa mucho, que es el de la alimentación, ¿no? Que también, pues, al respecto ha recibido duras críticas el doctor Hugo López Gatell, que en lugar de estar centrado en el tema de el COVID, ¿no? El uso de los cubrebocas y eso, estaba centrado en la alimentación y me parece que hay un vínculo aquí directo, incluso entre el número de personas y la gente que tenía alguna comorbilidad. Pero ya nos estará platicando usted al respecto, doctor Víctor. sí, sí, claro. La verdad es que la idea de platicar con ustedes y con la querida audiencia es solamente darles la visión que yo obtuve pues durante el tratamiento de pacientes con COVID-19. Una enfermedad que nadie conocía, ¿no? Totalmente desconocida para todos, y una enfermedad que al final del día no teníamos una manera de tratarla, ¿no? De poder darle manejo al problema. Entonces, para todo el mundo fue algo nuevo y por eso surgieron tantas posibilidades de tratamiento, algunas de ellas con cuestiones teóricas, ¿no? Y ya con el tiempo se fue agregando algo de experiencia y modificando la forma de tratar a los pacientes. Me gustaría, mandé una presentación, a ver si podemos empezar a verla. Y, Entonces, sí y, quisiera que, y, perdón, y, doctor Víctor, mi querido doctor House, también si quieres para propósitos de la exposición y presentación, si quieres tú vas pidiendo las los imágenes, slides. los slides y lo vas explicando y ya al final dejamos el espacio para preguntas, ¿vale? Ok, muy bien, me parece excelente. Entonces, vamos a pasar la primera slide, por favor, la primera Ya está, diapositiva. ya está. Ah, no alcanzo a verla, fíjate. Bueno, yo no la veo. No sé si haya Este, manera de. A lo mejor si le, estoy le configurando mal pone mi. anclaje, y ahí Ah, está. ya la vi, ahí la vi. Bien, el punto relevante es lo que fue ocurriendo con la composición corporal de nuestra población. Yo les comentaba que a lo mejor si uno viese con una fotografía de cuando inauguraron el metro, ¿no? En el 69, podemos ver a todas las personas que están ahí francamente delgadas, ¿no? La mayor parte de la gente que estaba ahí, un 90% de la población. Eh, Al momento actual, si uno toma una foto, pues va a encontrar el 70-80% de la población con sobrepeso u obesidad. En esta diapositiva lo que yo quisiera remarcar, cada una de las líneas habla ahí de lo que se consume y dentro de cada agrupamiento vemos diferentes grupos de edad, pero lo más relevante son las bebidas no lácteas azucaradas que se consume por el 80% de la población de todas las edades, desde los niños hasta los adultos. Y esto tiene una repercusión importante en la obesidad y sobrepeso, sobre todo en el crecimiento de la grasa abdominal. La grasa abdominal se ha desarrollado y el perímetro de cintura de los pacientes es obviamente abundante y esta grasa produce un proceso de inflamación crónica continua de bajo grado, pero el cuerpo está inflamado todo el tiempo. Si ustedes verifican su pulso, su frecuencia cardíaca, los que no hacen ejercicio de forma regular van a tener frecuencias cardíacas arriba de 80. Eso habla de la inflamación en la que el cuerpo está de forma continua. La frecuencia cardíaca debe andar entre 60 y 65 máximo. En fin, me da la que sigue, por favor. Entonces, en esta lo que estamos observando es el cambio en la composición corporal entre los pacientes en el 2012, me parece, y en el 2018, y vemos cómo al final del día el 70% de la población tiene obesidad o sobrepeso. Actualmente, estamos hablando, 7 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. Este problema parecería que no tiene relevancia, pero al final de cuentas andábamos caminando en la calle con un proceso inflamatorio crónico. Y si como si trajéramos ahí un tanque de gasolina y solo faltara una chispita para que explotara una enfermedad. De tal manera que, si me das la que sigue,
aquí es el punto clave de lo que fue la enfermedad del COVID. Este virus tiene muchas espículas, muchas, digamos, llavecitas, ¿no? Para poder posicionarse en un receptor que tenían todas las células del cuerpo de los pacientes, que finalmente, de todo el ser humano. Pero la cantidad de receptores que llamamos AC2, esa es la vía de entrada del virus. Ahí entraba la espiga del virus, ahí se conectaba con la célula y desencadenaba el proceso inflamatorio. Al final de cuentas, se producía una serie de cambios dentro de la célula que hacía que se liberaran todas las sustancias que se encontraban en la grasa abdominal, en la grasa visceral, y provocaban inflamación severa del pulmón. Eso fue lo que provocaba las neumonitis en los pacientes con COVID y que al final de cuentas terminaba dañando todo el pulmón y provocando finalmente la muerte de los pacientes. Si es factible que estos pulmones se lastimen y queden con fibrosis y al final se reduzca la capacidad pulmonar de los pacientes, pero en general, si el manejo es adecuado, se puede recuperar casi al 100%. Cuando nosotros, me da la que sigue, por favor, cuando nosotros estábamos tratando a los pacientes con COVID, bueno, yo en general en el hospital, pues como eran pacientes con COVID, pues entonces muchos médicos dejaron de dar consulta y usaban, bueno, pues obviamente las mascarillas, bueno, eran casi un traje de astronauta para no contaminarse. Eh, pero pues uno es médico y pues tiene que ver a los pacientes, si no, ¿quién los va a ver, no? Entonces yo estuve viendo a pacientes con COVID y casualmente también pacientes que iban a consulta porque los teníamos en un régimen alimentario para pérdida de peso y para corregir la diabetes y la hipertensión. Al final del día es una alimentación muy restringida en calorías y en carbohidratos. Y esto hacía que el paciente finalmente perdiera peso y grasa abdominal de forma acelerada. Pero lo relevante, y fue lo que dio lugar al estudio que hicimos, es que muchos pacientes que eran diabéticos, obesos e hipertensos, digamos el blanco idóneo para el COVID, llegaban y ya habían tenido infección y ni siquiera se habían dado cuenta. Nos percatamos porque encontramos algunos datos en el pulmón de que había tenido infección. Nos mandábamos a hacer una tomografía y había algunas zonas pequeñas de neumonitis que ni siquiera habían dado tos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso llamó mucho la atención porque dijimos, bueno, los pacientes no se enferman de forma grave. Al hacer la revisión de lo que es el sistema renina-angiotensina, es un sistema que el cuerpo tiene para mantener el flujo sanguíneo en la circulación y que los pacientes no se les baje tanto la presión y no fallezcan. Entonces es un sistema que protege al organismo, pero tiene dos vías ese sistema de renina-angiotensina. Una vía que produce taquicardia, que cierra los vasos sanguíneos, que produce inflamación, que es una rama, y tiene otra rama que es una rama que actúa de forma totalmente diferente. Abre los vasos sanguíneos, baja la frecuencia cardíaca y corrige la inflamación. Esta diapositiva sé que está fea para cualquiera que la vea dice qué será eso, pero bueno, aquí lo que quiero que veamos, y discúlpenme porque algunas partes vienen en inglés, pero los nutrientes que consumen los pacientes si tienen azúcares producen mucha insulina. Y si se produce insulina, ese sistema activa la vía inflamatoria. Y todo lo que es la presión inflamatoria se activa y en un paciente con grasa visceral, con muchas sustancias inflamatorias, pues desencadena la neumonitis que estábamos hablando. Pero si restringimos nutrientes y calorías y carbohidratos, reducimos la producción de insulina. Y entonces se activa una vía que está punteada arriba, que es la angiotensina 1,7, y esa tiene una actividad completamente contraria, es decir, abre los vasos sanguíneos, baja la frecuencia cardíaca e inhibe las sustancias inflamatorias. Por eso estos pacientes evolucionaban de forma, digamos, benigna. Aunque se enfermaran, no se enfermaban de forma grave y mucho menos podían fallecer. Tomando en cuenta esto, empezamos a tratar de ver a todos los pacientes que teníamos con COVID, los empezamos a manejar con la dieta restringida en calorías y en azúcares. Estamos hablando de 700 calorías y 40 gramos de carbohidratos, es muy poquito. Regularmente de carbohidratos comemos 400, 500 gramos. Aquí eran 40 gramos. Entonces la producción de insulina se reducía y con esto inducíamos finalmente esta rama protectora. Si me das la que sigue,
Esto es una explicación de lo que les acabo de comentar. ¿Me das la otra, por favor? Entonces hicimos un estudio de investigación tomando a todos estos pacientes y evaluándolos desde el punto de vista de signos vitales y desde el punto de vista metabólico y en la evolución finalmente de ellos. ¿No es la que sigue? Tuvimos 7 decesos, fueron 64 pacientes, 7 fallecieron y el resto salió adelante. Quiero aclarar que los vimos en diferentes etapas. Algunos pacientes iniciando la enfermedad, otros en la primera o segunda semana de enfermedad o hasta en la tercera semana, o sea, ya con muchos síntomas y graves. ¿Me da la que sigue? Entonces, aquí vemos la gráfica de los pacientes que fallecieron, que está en la pantalla a la mano derecha. Vemos las edades en las que fallecieron, regularmente arriba de 40 50 años. ¿Me da la que sigue? Entonces, aquí tenemos los parámetros que tienen que ver con lo que serían los síntomas, los parámetros hemodinámicos y respiratorios. Vemos cómo la presión arterial, la primera cifra desciende, la segunda cifra también desciende, la frecuencia cardíaca también baja, ¿no? Lo que sería la saturación de oxígeno se eleva, la frecuencia respiratoria se reduce y la temperatura se reduce. Esos asteriscos que tenemos encima de las barras, la primera barra es al inicio y la segunda barra es cuando están ya al final del tratamiento. Esos asteriscos nos hablan de una cosa que llamamos significancia estadística. Es decir, al aplicarle métodos estadísticos, vemos cómo todos esos parámetros tuvieron un cambio significativo hacia la mejoría. Y también cabe aclarar que estos valores que tenemos aquí es el promedio del grupo, ¿sí? De todos los pacientes, el promedio que tenían al inicio y que tenían al final. Entonces, sí hay una respuesta importante bajando la presión, bajando la frecuencia cardíaca, bajando la respiración, bajando la temperatura y elevando la saturación de oxígeno en la sangre. ¿No es la que sigue, por favor? Bien, estos son los parámetros metabólicos. Aquí vemos cómo baja el índice de masa corporal, cómo baja finalmente el peso, cómo se reduce el perímetro de cintura, cómo se reduce la grasa en general, se reduce la grasa visceral, que ese es el punto importante, y también se reduce la glucosa y el músculo no se afecta, queda normal. Entonces, también aquí hay cambios significativos hacia la mejoría en reducir la grasa visceral, que es era la fuente importante de sustancias inflamatorias. La glucosa también se reduce, que eso también es un punto relevante en estos pacientes. ¿Me da la que sigue? Ok, entonces las conclusiones a las que llegamos nosotros con este estudio es que podíamos tratar a los pacientes prácticamente con el manejo alimentario. De hecho, tengo que subrayar que estos pacientes solamente tenían algunos medicamentos para reducir síntomas. Algunos, cuando ya había infección, cuando ya la secreción era verde o amarilla, usábamos antibiótico, pero en ellos no usamos ni dexametasona ni nada de esto. Tal vez lo que sí usamos fue un medicamento que se usa en la artritis reumatoide, para inhibir la inflamación de forma aguda. Es un medicamento que se aplica intravenoso. Lo usamos al principio para darle un efecto agudo a reducir la inflamación y después ya todo el tiempo con la dieta que finalmente hacía el efecto de reducir el proceso inflamatorio del pulmón, de tal manera que la mayor parte de los pacientes afortunadamente salieron adelante. Bien, en esta situación, en esta última gráfica, si me la regresas, por favor, en esta última gráfica que estamos viendo ahí, se mencionaba mucho que era muy importante el uso del cubrebocas para reducir el contagio y, en fin, una serie de cosas que se mencionaban, dándole al cubrebocas un lugar así privilegiado en el manejo o de disminución de los contagios. En la Ciudad de México se planteó el uso obligado de cubrebocas en general, ¿no? Entonces, al darle seguimiento a la tasa de contagios durante las siguientes semanas, creo que fueron 24 semanas de seguimiento, en realidad no hubo ningún cambio en la incidencia de contagios a pesar del uso del cubrebocas. Podrá aducirse o podrá decirse que finalmente el uso del cubrebocas no era fácil al principio, la mayor parte de la gente pues, no toleraba el cubrebocas, no sabíamos usarlo, en fin, hay una tasa o una curva de aprendizaje, pero hasta las 24 semanas no había cambio en la tasa de contagios con el uso del cubrebocas.
Actualmente puede ser que la gente pueda estar hasta 3, 4, 5 horas con el cubrebocas puesto y realmente pues solamente sirve para el paciente que está infectado, para que no disemine la enfermedad, pero en realidad no era algo que tan relevante como para reducir la tasa de infecciones. Si pudiéramos compararlo con algo, diríamos que cuando empezó a vacunarse a la población, conforme fue avanzando la cobertura de la vacuna, se logró reducir de forma relevante las enfermedades graves y el uso de terapia intensiva y la mortalidad, porque finalmente la vacuna no evita que se enferme el paciente, pero sí reduce de forma relevante la gravedad de la enfermedad, porque lo que hace esa vacuna es cubrir todas las llaves que trae el virus para meterse a la célula. Entonces, cubre todas esas llaves y el virus no puede meterse a la célula. Pero eso ocurre a nivel sanguíneo, que la vacuna es subcutánea, se absorbe hacia la sangre. Pero en las vías aéreas, en las mucosas que están expuestas, estas ahí el virus puede entrar y provocar síntomas gripales, tos, fiebre, pero afortunadamente hace mucho tiempo que no veo un paciente grave con COVID. Eso es un punto relevante. Y tal vez otro punto que vale la pena subrayar, ha habido mucha información acerca de las vacunas que pueden causar enfermedades o complicaciones. Hay enfermedades que se pueden aducir pueden dársele como efecto directo de la vacuna, como las trombosis venosas, como la miocarditis, la inflamación del músculo del corazón, como lo que es el síndrome de Guillain-Barré, una alteración de parálisis de las piernas o de alguna parte de los músculos del cuerpo por un virus que se asocia mucho a las vacunas, el síndrome de Guillain-Barré, o a lo mejor algunas alteraciones neurológicas como neuropatías. Lo que yo puedo comentar es que en mi experiencia en el consultorio, en la consulta cotidiana, los tres médicos que estamos ahí, preguntamos de forma directa siempre acerca de qué vacuna se usó, cuántas dosis, qué síntomas colaterales tuvieron. La mayor parte de los pacientes tuvieron pues fiebre, dolor de cuerpo, a lo mejor escalofríos, 1 o 2 días y se acabó. Algunos hasta una par de semanas, pero básicamente síntomas generales. Y en realidad creo que solamente hubo un paciente que tuvo una trombosis venosa de una pierna y nada más, ¿no? Entonces, y de todas las vacunas, porque ahí el paciente pues ha usado Sputnik, Pfizer, Astra, en fin, todas las vacunas que se han utilizado hasta la Abdala al momento actual, ¿no? No sé si pude ser claro, la verdad es que no es tan fácil, pero sí quiero subrayar ahí que podríamos nosotros decir o culpar al doctor Gatell. No, la realidad es que el pueblo estaba enfermo. 7 de cada 10 estábamos propensos a tener una enfermedad grave. Afortunadamente, cuando yo me infecté, que fue a finales de agosto del 2020, ya había conocido esto del manejo de la alimentación y finalmente, afortunadamente, tuve un par de lesiones pequeñas de neumonitis y nada más. Y bueno, pues en ese tiempo fue un poquito más gordo. Bueno, creo que hoy estoy más que antes. No sé si hay algo que preguntar. Ya, gracias, gracias, mi querido doctor Víctor Martínez Silva, mi querido doctor Gatell. Sí, esta parte de hay también, por ejemplo, toda esta corriente antivacunas, que nadie niega el gran negocio que implicó para las farmacéuticas, pues este Sí. asunto de las vacunas. Pero pues ahora se convirtió esto en una suerte de grandes expertos y en donde te da una enfermedad. Ah, es que tú te vacunaste con la tal vacuna y no, ese es un efecto de la vacuna X. Entonces, no solamente son los efectos post-COVID, sino los efectos post-vacuna. Y preguntarle en ese sentido, mi querido Víctor Martínez Silva, doctor Víctor Martínez Silva, las vacunas. Yo recuerdo cuando nos diste favor de sacar ahí a mi hermano en una situación bastante crítica del COVID, que llegamos y tú ibas sin cubrebocas y lo atendiste sin cubrebocas. Y yo te decía, pues no, eres un jovencito, ¿ah? Y de pronto estás ahí. Sí, Entonces, sí lo es, míralo, míralo. entonces Es un envidioso. hubo esta campaña intensa
vacúnate 3, 4, 5, 6 veces, sea con la misma, el mismo laboratorio o con otros laboratorios. Ese es uno de los tantos mitos que se ha estado manejando, cierto o falso, desde la experticia que adquiriste haciendo estos estudios directamente con pacientes. En algún momento también le preguntábamos al doctor Gatell qué era más efectivo, la vacuna o si ya te habías contagiado. En ese sentido, ¿cuál es la mirada, mi querido House? Mira, el hecho de infectarse o de enfermarse del COVID genera en tu organismo la capacidad de producir anticuerpos. Y una cosa que todavía no tenemos clara, por lo menos no está bien definido, es cuánto tiempo nos puede durar el efecto de la vacuna. En este caso, por ejemplo, yo he estado siguiendo más o menos primero cada 3 meses, ahora ya cada 6 meses, si tengo o no presencia de inmunoglobulina G, de anticuerpos contra el virus del COVID. Y hasta el momento que fue hace más o menos 3 semanas, que fue la última determinación, todavía tenía yo anticuerpos contra el COVID. Eh, Debo de subrayar que yo no me vacuné, no me he vacunado, y no porque sea antivacuna, sino porque lo que estoy yo siguiendo es hasta dónde puedo tener yo anticuerpos, y en el momento que yo no tenga anticuerpos, tendré que vacunarme para volver a reforzar esa inmunidad. Eh, Acá lo que se ha intentado, porque es cuestión de salud pública, es que la mayor parte de la población esté cubierta, porque, lo repito, no sabemos hasta dónde dura el efecto de la vacuna. Entonces, por eso se ha tratado de que, como con la influenza, cada año el paciente se vacune contra el COVID. Eh, la realidad es que el estudio para hacerse la determinación de anticuerpos no es cara, es muestra de sangre, y uno puede estar ahí dándole seguimiento finalmente a la cantidad de anticuerpos que tiene uno circulando contra el virus. Entonces, no hay todavía algo tajante que diga la cobertura nos dura 3 años, 5 años, 10 años. Hay enfermedades como, por ejemplo, no sé, la rubiola te puede dar una vez, difícilmente puede repetir, ¿no? La vacuna puede cubrirte el resto de la vida. Así puede ser que en este caso vaya a ocurrir. La realidad es que la mayor parte de la población de los que hemos interrogado tienen entre 2 a 4 dosis o a veces hasta 5 dosis de diferentes vacunas, porque cada año se han estado vacunando. Entonces, creo yo que no puedo yo decir que no se vacunen, ¿no? Ese no sería el punto. Si hay vacuna disponible, hay que hacerlo. Si tiene uno la intención de decidir si se vacuna o no, por lo menos tendríamos que tener una determinación de anticuerpos. Y si no están presentes, vacunarse. Si hay presencia de inmunoglobulina G para el virus del COVID, entonces puede uno prescindir de la vacuna. Pero bueno, esa es una cuestión que no puedo yo dejarlo como algo dogmático, ¿no? Es algo que siempre queda a criterio también del médico tratante de cada persona. Muchísimas gracias, doctor Víctor Martínez Silva. Doctor, una pregunta, una duda que me quedó después de ver esta exposición, que es muy útil, realmente es muy, muy útil conectarlo con cómo nos hemos alimentado en el pasado, pues, en los últimos años, esta fotografía que usted decía de que si estuviéramos en uno de los metros, ya no entendí en qué estación, en los años 60, 70, veríamos prácticamente los mexicanos éramos delgados y después de varios años, ¿no? Que ahí viene también esto que hemos dicho, la entrada al Tratado de Libre Comercio, modificamos también no, somos un cambio ahí en términos económicos, modificamos nuestra dieta y está teniendo repercusiones en términos de la salud muy, muy fuertes. Pero yo aquí tengo una duda, cuando los mexicanos no hemos cambiado la dieta, seguimos con altos consumos calóricos, seguimos con una dieta muy, muy particular. Decíamos el otro día, ojalá y pudiéramos regresar a la triada mesoamericana y más, ¿no? Quelites, quintoniles, frijol, maíz, calabaza, chile, pero bueno, estamos todavía lejos de eso, ojalá. Cuando se empieza a vacunar, ya cuando aparecen las vacunas,
no hubo cambio de dieta y sin embargo usted nos dice que no vio después, ya de cuando ocurre esto, cuando se empieza a vacunar, no vio que las personas ya estuvieran muy graves de COVID. Entonces, esto quiere decir que a pesar de que el cambio de dieta no ocurrió, la vacuna vino a frenar la gravedad de la enfermedad. ¿Es así, doctor? Sí, sí, sí. En realidad el punto ahí es que con la vacuna logramos, digamos, puentear los efectos de la obesidad, ¿no? Es decir, al poner la vacuna finalmente lo que tenía era un cachito de DNA, ¿no? Que se metía en la célula normal, y ese cachito de DNA se metía al DNA del cuerpo, que es el que dicta lo que la célula va a producir, y la célula producía finalmente anticuerpos contra la espiga, ¿no? La espiga es lo que se mete en el receptor. De tal manera que cuando entra el virus a la sangre, todos los anticuerpos que tenemos contra el COVID cubren todas esas llaves, y entonces ya no puede entrar ya no se puede adosar el virus a las células del cuerpo, a ese receptor AC2. Aquí cabe mencionar que ese receptor AC2, que es la vía de entrada del virus, prácticamente no la tienen cantidades muy bajitas los niños, los jóvenes, ¿no? Y la gente delgada, por ejemplo, como tú, ¿no? Difícilmente vas a tener una enfermedad grave. Puedes tener muchos síntomas: cansancio, dolor de cabeza, fiebre, tos, sí, pero es muy difícil que tú enfermaras de forma grave porque no tienes la grasa abdominal que finalmente produce el proceso inflamatorio. Ahorita, que finalmente la vacuna evita que el virus se meta al receptor, ya con eso evitamos que la enfermedad se haga grave, independientemente de que el paciente tenga obesidad importante. Eh, sí es verdad, a lo mejor algo que habría que dejar así como muy claro es que el cuerpo humano está diseñado para funcionar con grasa, no con azúcares. La cantidad de células que se usan para que se use el azúcar como combustible no rebasa ni siquiera 3 gramos. Y la cantidad de células que rompen grasa para formar energía es 1,5 kilos. Es el hígado. Todo el hígado puede romper grasa y generar energía. De tal manera que las grasas poliinsaturadas, aguacate, quesos, aceite de olivo, granos enteros, son muy buena fuente de energía. La proteína no habría problema en comerla: pollo, pescado, atún, huevo, carne, sin problema, ¿no? Las frutas, ¿no? Pueden comerse de forma abundante, y obviamente vegetales y verduras, pues de forma libre. Los únicos dos grupos que tenemos que limitar es no más de una tortilla en cada comida, y si como leguminosas, no hay tortilla. Y no porque la tortilla sea mala, eso está en general, ¿no? Porque son carbohidratos. Los carbohidratos generan insulina, y la insulina hace que el hígado guarde grasa. No puede romper grasa mientras hay insulina. Entonces, sí podemos comer tortillas, sí podemos comer pan, sí podemos comer leguminosas, pero en cantidades más moderadas. Obviamente, alimentos del fast food, de las bebidas azucaradas, o sea, no tienen lugar. O sea, esas no tienen lugar. Puede ser que a lo mejor digas, oye, voy a comer pizza un día a la semana. Ok, está bien. Una rebanada, pero a veces se comen una pizza La completa, pizza entera, familiar. la pizza entera. Sí, yo he visto a Ernesto, y francamente, digo, ahí en tierra adentro, digo, están riquísimas, ¿no? Esas sí pueden comerlas, pero no completas. Siempre hay que compartirlas. Pero las pizzas de tierra adentro son muy especiales, tienen una Muy buenas, muy buenas. harina particular, eso sí le da otra consistencia. Y, Perdón. Hasta y muy luego, del... doctor Víctor. Muchas gracias. Fue un gusto escucharlo por acá. Hasta luego. Oye, oye, ¿Y no, Taquería no, Pérez? ¿Taquería Pérez? Ah, sí, sí, también. Sí, le cortamos ahorita ya. No se apuren. Sí, sí. Sí, no, Pizzería no. Tierra Adentro. Sí, sí, dígale que gracias al doctor. Órale, está bueno, sí. No, 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 no. No, es muy buena la pizza y muy delgadita. O sea, está muy bien. No tengo problema. El queso es muy Oye, bueno. oye, 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 House, mi querido sí. House, a propósito, bueno, de esto que nos estás contando, si tuviéramos que resumir, que ya nos quedan 3, 4 minutos, si tuvieras que resumir, por tanto, sería que la mejor vacuna es modificar la alimentación y que el manejo que tuvimos en México
de la pandemia durante la administración del presidente López Obrador, bajo la coordinación del doctor Hugo López Gatell, en términos de esta comprobación científica que hicieron ustedes atendiendo pues una muestra importante de pacientes? No me acuerdo si dijiste 60 y tantos o no sé cuántos, pues, pero con base a eso, ¿cuál es tu valoración en ese sentido? Fueron más de 250 pacientes, pero los que dejamos, digamos, con todos los datos completos para poder hacer el estudio, fueron 64 pacientes. Eh, la verdad es que el manejo que se dio a la enfermedad, a la pandemia, yo, en mi opinión personal, es que fue de los mejores manejos, y yo pienso a nivel mundial. Finalmente, los hospitales se dedicaron a tratar a los pacientes, trataron de hacer lo que finalmente estaba en sus manos. Estamos hablando de una enfermedad gravísima. De verdad había colas para conseguir un tanque de oxígeno. A veces al paciente tenemos que quitarle el oxígeno y ponérselo a otro. No, fue algo verdaderamente catastrófico. Y yo considero que el haber conseguido las vacunas y haberlas podido aplicar de forma rápida y sobre todo al grupo más vulnerable, eso también fue francamente clave para reducir la mortandad de este padecimiento. A mí no me queda duda de que el manejo fue lo adecuado, lo mejor posible bajo las circunstancias en las que estaba el planeta, ¿no? Entonces, yo ahí creo que no hay nada que reprochar. Sí, obviamente hay cosas, pero que al final de cuentas todos nos encontramos ante algo desconocido y buscando la manera de resolverlo. Y a veces, por ejemplo, a nosotros nos fue de forma prácticamente fortuita haber logrado de hacer este estudio y darnos cuenta de cómo podría funcionar la dieta. Además, no era difícil verlo porque al final, como te repito, el nivel de receptores AC2 en pacientes obesos, diabéticos, hipertensos y añosos eran los pacientes que más receptores tenían. Entonces, si tenías más receptores, más virus entraban y más virus provocaban inflamación. Por eso era tan grave para ellos. Pero muertes, por ejemplo, en bebés, en niños menores de 5 años, se contaban muy poquitas, yo creo que abajo de 1,000. O sea, nada que ver. Entonces, por eso cuando querían vacunar a los niños, o sea, era algo absurdo, no tenía razón de ser, porque ellos prácticamente no eran vulnerables al virus. Así es de que sí es importante, si nosotros vemos nuestros autos, si es un auto nuevo además, no podemos dejar que no pase el servicio, y si le suena una llantita, cualquier cosa, cualquier detalle en un coche, buscamos que esté en óptimas condiciones. Bueno, nuestro cuerpo tiene que tener una composición corporal óptima. ¿Para qué? Para que cualquier enfermedad que ingrese a nuestro organismo se pueda defender sin ninguna dificultad. Así es de que debemos optimizar la composición corporal. Debe de haber buena masa muscular, poca grasa visceral y suficiente agua en nuestro organismo para que pueda defenderse sin ningún problema, pues, de cualquier detalle.